a las que hemos puesto como título Lecciones del Calvario. Con la ayuda del Señor y con su permiso, estaremos con ustedes hoy hasta las 12 de la noche, mañana viernes, el sábado y el domingo hasta las 12 de la noche también, compartiendo estos momentos tan especiales en los que vamos a hablar de la palabra del Señor, enfocados en algo muy importante y muy necesario tener en cuenta, y es la Semana Santa o la Semana Mayor, como se le denomina regularmente en el aspecto religioso. Hoy la gente está retirada en sus hogares, algunos, otros están festejando, como quiera que sea. Hay un motivo para todo esto, hay que un tiempo libre, es un tiempo libre que se nos da recordando que hubo alguien que murió por nosotros y que nos hizo libres, pero libres del pecado y de todas las cadenas que nos oprimían. Queremos dar comienzo a este momento agradeciéndole a Dios infinitamente por su bondad al concedernos estar en este lugar. Un saludo para todos nuestros oyentes que a través de la red están permanentemente unidos a Radio Redentor, orando por nosotros y orando con nosotros para que este ministerio se mantenga y podamos llegar a muchos lugares del mundo como lo estamos haciendo con la bendita y gloriosa palabra del Señor. Saludamos a todos los compañeros en el ministerio que en esta hora nos estén saludando o que se estén enganchando también a esta red para compartir estas lecciones del Calvario. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, queremos darte toda la gloria, toda la alabanza y la adoración, y queremos también que tú nos ayudes, Señor, para compartir sabiamente la palabra que has puesto en nuestro corazón en este día. Señor, queremos suplicarte también que todo lo que aquí se haga edifique a nuestros oyentes y que siga edificando en la medida que sea escuchada cuando estas grabaciones salgan a través de la red. Señor, te damos muchas gracias y damos comienzo a este momento especial en la Radio Redentor, en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Vamos a un tema musical ahora. Principio de dolores. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15, versículo 16 del Evangelio de Marcos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Amados oyentes, Semana Santa es la fecha del año en que de manera especial en el hemisferio occidental se celebra con mucho rigor los oficios religiosos que recuerdan la pasión y muerte de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. En estos días los católicos se arrepienten, los malos evangélicos se consagran, y los ateos aprovechan para disfrutar de lo que ellos consideran unas merecidas vacaciones, y al igual que se le llama en una región de Colombia, utilizan estos días para celebrar no Semana Santa, sino Parranda Santa. El texto que acabamos de leer es conmovedor, por la sencilla razón de que aquí vemos un inocente que está siendo sometido a las vejaciones a las que un criminal se le sometía en aquel tiempo. Al leer estas partes del relato evangélico, no tenemos más que agradecer al Señor que haya padecido todo este sufrimiento para que nosotros pudiéramos alcanzar la gracia bendita de la salvación. Es real y es cierto que si hoy andamos con esta paz en nuestro corazón y con esta felicidad y con esta tranquilidad de espíritu, es precisamente por ese sufrimiento al que Cristo se sometió y con el cual evitó que nosotros padeciéramos lo que Él tuvo que padecer. Observamos aquí, con un poco de tristeza, cómo la gente hoy en día no tiene en cuenta esto como algo sagrado, como algo santo, sino más bien como algo que hay que aprovechar para darle lugar a la carne. Me traía el Señor a memoria esta tarde, mientras compartía la palabra del Señor en el culto, de un
acontecer que pasó en una ciudad de Colombia llamada Popayán. El 31 de marzo de 1983, cuando amanecía para el Viernes Santo en aquella ciudad, la tierra tembló con un sismo tan fuerte que alrededor del 70% de la ciudad quedó reducido a ruinas. Como unos 500 muertos se pudo contabilizar en aquella ocasión. Y lo más tremendo es que la gente había ido allí no a buscar un recogimiento espiritual, sino a solazarse en la carne. El hecho se pudo comprobar porque el fenómeno telúrico aconteció a las 8:15 de la mañana, cuando a esa hora todavía la gente dormía en los hoteles. Los hoteles se sacudieron con tal furia que la gente no tuvo tiempo de vestirse. Y como no habían ido a buscar a Dios en Semana Santa, sino a buscar el pecado en Parranda Santa, salieron totalmente desnudos muchos de ellos a pedir refugio en la calle, a pedir auxilio, pues el hotel donde estaban se estaba cayendo a pedazos. Esto nos habla acerca de la naturaleza humana y acerca de cuán poco pensamos en las cosas del Señor. Pero cuando pensamos en los sufrimientos del Maestro, aquellos 2 días fatídicos, siempre vamos a ver a los verdugos de Roma y a los religiosos hipócritas de aquel momento, que se solazaban mirando el sufrimiento del Señor, y que exigían sin ningún miramiento ni piedad que aquel mártir terminara su vida en la cruz. Sin embargo, es la Biblia la que nos dice que sus dolores y martirios comenzaron unas horas antes, cuando se sentó con sus discípulos a compartir la última Pascua que en la tierra habría de compartir con sus amigos. Digo esto porque a veces cuando pensamos en Semana Santa, estamos siempre pensando desde el momento que el Señor fue capturado o fue tomado cautivo por aquella turba de religiosos enfurecidos. Pensamos en la humillación y la vergüenza que le hicieron pasar allí frente al sumo sacerdote de aquel entonces, Caifás. Pensamos en el sufrimiento que le aconteció en el pretorio de Pilatos a manos de soldados romanos. Y decimos que el Señor sufrió todo eso de parte de los romanos. Los romanos le hicieron semejante tortura y semejante vejación. Sin embargo, el relato bíblico nos dice en Marcos 14 que esto ya venía aconteciéndole al Señor. El sufrimiento no partió a partir de los romanos solamente. Veamos lo que dice en Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí para nosotros. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. A esta altura del momento que vivía el Señor, tenía que hacer las cosas con mucho sigilo, pues se esperaba cualquier movimiento suyo, cualquier paso en falso, cualquier palabra en la que se equivocara, para prenderle y llevarle al verdugo antes de que terminara su tarea. El Señor era consciente, como nosotros lo sabemos, que Él tenía que cumplir una misión. Su misión había sido formar un grupo. Su misión había sido venir a enseñar las leyes del reino. Su misión había sido eliminar una religión que no estaba haciendo nada por el pueblo de Israel y traerles una palabra que venía directamente del cielo, sin intermediarios, a través de la cual el Señor quería bendecir a Israel en este preciso caso, pero también quería traer esa palabra a todo el mundo. Fue así que sus discípulos siguieron a aquel hombre, y guiado por su conocimiento del lugar y de las personas, acondicionaron aquel aposento donde el Señor se sentaría con sus discípulos.
a partir de la última Pascua que él tomaría aquí en la tierra. Pero tuvieron que hacerlo a escondidas, tuvieron que hacerlo muy en secreto, con mucho cerramiento de la información. Él iba a celebrar la Pascua con sus 12 discípulos, y lo sabían sus 12 discípulos y quizás las personas que iban a servir en la mesa, pero nadie más estaba al corriente de esto, porque seguramente lo iban a tomar preso al Señor y no iba a poder dar cumplimiento a todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Cuando llegó el momento, el Señor se sentó presidiendo la mesa, pero ya el dolor tenía que reflejarse en su dulce rostro. Tenía algo difícil que decirles a sus discípulos, e intentaría hacerlo de tal manera que ellos tomaran con tranquilidad lo que tenía que decirles. No era fácil. No es fácil cuando tenemos que decir cosas que van a alterar el curso de la vida de una persona. No es fácil cuando tenemos que plantear situaciones que van a afectar el caminar, el presente y hasta el futuro de la persona que nos escucha. Pero una vez acomodados, como era costumbre en aquellas fiestas, el Señor tomó la palabra y dijo, palabras que encontramos en Marcos 14:18. De cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Él, respondiendo, les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Hay una costumbre que aún existe en algunos lugares de Oriente y que se observa hasta hoy, es darle un trato preferencial a uno de los invitados a una cena, dando hacia él una muestra de respeto y a la vez tendiéndole una mano de amistad y de consideración. Esta porción era una parte especial del Cordero Pascual, la que se humedecía en las salsas en las que se había sazonado el animal, y el anfitrión ponía esa parte directamente en la boca de su invitado para indicarle que era muy apreciado. Cuando el Señor dijo, el que moja conmigo en el plato, lo que estaba diciendo es aquel a quien yo le voy a dar la parte más especial del Cordero. Con mucho dolor y gran sufrimiento en su corazón, el Señor miró a los ojos al traidor, a Judas, y puso en su boca aquel bocado que lo estaba señalando, como el que había de entregarlo a la turba para llevarlo a la muerte. Cuando esto se hizo, el Señor le hizo una indicación a Judas, lo que nos relata a Juan, agregando algo que los otros evangelistas no escribieron. Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Resulta bastante triste pensar en esta situación. El Señor se sentó con los 12, los recibió a todos por igual, no hubo diferencia ni excepción con ninguno de ellos. Todos estaban con él celebrando un detalle, algo muy importante que tenía que celebrar todo israelita que se respetara. La Pascua, recordando el momento en que fueron liberados de la cautividad egipcia para comenzar el tránsito por el desierto que los llevaría hasta la tierra prometida. Con esta celebración estaban diciendo, Señor, gracias, porque hoy somos libres por tu misericordia. Esta celebración era una celebración en la cual se festejaba, se alegraba, se daba gracias a Dios y se podía poner una sonrisa en la boca por el hecho de saberse libres de la esclavitud a que habían estado sometidos por 400 años. Pero en aquella Pascua, aquellos 13 hombres que estaban sentados alrededor de esta mesa,
no tenían sonrisas. El Señor no podía sonreír porque estaba transitando los últimos instantes, las últimas horas de su vida en la tierra. Los discípulos que tal vez pensaron sonreír, se les fue la sonrisa cuando el Señor les dijo: uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Así que aquello se tornó tenso, el ambiente se tornó tenso, de tal manera que el Señor procedió a hacer lo que Él quería hacer: señalar, mediante un acto de amistad, de consideración, de respeto y de aprecio, señalar a aquel que lo había de entregar. Y tomó ese bocado, lo mojó y se lo dio a Judas. Pero hay un detalle que Juan nos relata, dice: después del bocado, Satanás entró en él. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor en este caso? Este trabajo no lo podía hacer cualquier demonio. Los demonios se encargan de hacer trabajos simples y sencillos: atormentar una vida, atormentar un hombre, una mujer, entorpecerle el trabajo a algún hijo de Dios, llenarle el corazón de odio hacia el pueblo de Dios a mucha gente. Estos son trabajos infantiles, pero este era un trabajo serio. Aquí había que entregar al Hijo de Dios. Aquí había que darle muerte al Hijo de Dios. Y este trabajo no se le podía encargar a ningún demonio, por eso fue Satanás, en forma personal y directa, que se incorporó en Judas. Y la Biblia lo dice: después del bocado, Satanás entró en él. Jesús lo supo, Jesús lo sintió. Entonces Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Una forma de decirle: ya no tienes nada más que hacer. Ya lo has decidido. Ya nadie va a ocupar tu lugar. Tú has elegido este puesto de miseria y de desgracia. Y como lo vas a hacer, hazlo lo más pronto que puedas. Y lo despidió. Judas salió y los discípulos terminaron la celebración de la Pascua con un integrante menos entre los 12 discípulos. Vamos a escuchar un tema musical y luego seguimos con nuestro tema: Lecciones del Calvario. Judas salió, la cena se concluyó y el Señor le volvió a decir lo que había en su corazón y que ellos tenían que saber. Marcos nos sigue relatando esta parte de la historia de una manera que nos resulta por demás patética. Dice en Marcos 14:26: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y sus ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hablábamos al principio acerca de que siempre que pensamos en los sufrimientos del Señor, nos acordamos del pretorio romano donde el Señor fue torturado. Pero ya que el Señor se venía torturando o lo venía torturando una situación que Él sabía que habría de suceder. Y en una situación de este tipo, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay problemas que para nosotros son totalmente insolubles, nada mejor que una compañía a nuestro lado. No hay mejor medicina que una persona que nos puede escuchar. No hay mejor paliativo para el dolor que una persona que esté a nuestro lado, por lo menos dándonos una palabra de aliento o diciéndonos: estoy aquí contigo y voy a estar el tiempo que me necesites. Aquel día o aquella noche, después de que cenaron, cantaron un himno. De allí salieron al monte de los olivos. Y estando allí, el Señor les dijo:
todos ustedes esta noche me van a dejar solo. Todos ustedes se van a ir de mí escandalizados. Porque esto es profético, le dijo, esto está escrito. Yo voy a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y todos los discípulos rechazaron la idea de negar al Señor. Señor, esto es imposible, no te vamos a dejar solo. Por eso somos un grupo de 12, aquí vamos a estar contigo, te vamos a ayudar. Ten por seguro que no nos vamos a avergonzar de ti. Y todos decían lo mismo, pero fue Pedro quien con más osadía aseveró con total seguridad que jamás daría la espalda a su Señor. Y aquello sí que fue un dolor para el corazón del Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Cualquier persona que sienta semejante apoyo puede sentirse tranquila, pero Jesús no. Porque Jesús conocía el corazón de ellos. Y Jesús sabía total y plenamente que ellos no estaban preparados para lo que se avecinaba. Quizás ellos habían visto una crucifixión, que es muy seguro que así sea, porque allí, justamente en ese monte llamado el Monte de la Calavera, era el lugar de las ejecuciones. Allí ya estaban enclavados los postes, y el condenado solamente llevaba el travesaño del cual se iría a colgar, y en el que permanecería hasta que la muerte lo alcanzara. Entonces ellos habían visto una crucifixión, pero lo que ellos nunca se imaginaron era la forma como iba a ser tratado su maestro. Por eso el Señor sufría, y no sufría tanto por Él mismo, sino por ellos, por la angustia que habrían de vivir, por el dolor que habrían de pasar, por la desilusión que habrían de sentir al ver a su maestro humillado, vejado, torturado y finalmente asesinado. Pedro no entendía, pero sus palabras le estaban acrecentando el dolor al Señor, pues cuando Pedro exaltaba su figura de hombre valiente y firme de convicciones, el Señor miraba a otra persona, a un hombre débil, a un hombre temeroso, escondiéndose de la mirada de una sirvienta y de los enemigos del Señor. Pero el Señor había sido muy claro con Pedro y le había dado puntos específicos acerca de los cuales Pedro no iba a poder decir fue una casualidad. Porque a veces nos advierten de las cosas que nos pueden ir mal, no hacemos caso, nos va mal y decimos fue casual. Pero aquí no podía ser una casualidad, porque el Señor le dijo, de cierto te digo que tú, se estaba refiriendo a Pedro, hoy se estaba refiriendo al día, en esta noche se refería al momento exacto, antes que el gallo haya cantado 2 veces se refería a una señal, me negarás 3 veces, y se refería a una actitud que Pedro iba a tener. La realidad, bastante preciso y bastante firme como para uno entender que aquello tenía que tener algo de verdad. Del cenáculo salieron al Getsemaní, según nos lo relata Marcos en su escrito evangelístico, y es allí cuando Pedro comenzó a darse cuenta cuánta razón había tenido el Señor cuando le rechazó sus palabras de supuesta fidelidad y valentía en aquellos momentos que se avecinaban. Allí pasaron 7 momentos de la vida de Pedro, en los cuales podemos describir el ocaso de un hombre que creyó que era fuerte, pero que terminó causando el mayor dolor a su Señor, a su Maestro.
Es un problema cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. No importa cuánta fidelidad profesemos al Señor, no importa cuánta experiencia tengamos o cuántos años tengamos de ser creyentes o inclusive de ser predicadores del Evangelio. A veces nos jactamos, llevamos tanto tiempo en el ministerio. ¿De qué nos sirve decir llevo 10, 20, 30, 40 años en el ministerio? Si todavía no confiamos en el Señor y seguimos confiando en nosotros mismos, y este era el problema de Pedro. Pedro confió en él y no confió en el Señor y no quiso creer en el Señor. Y no aceptó que lo que el Señor le estaba diciendo era cierto y ahora comenzaba el Señor y la historia a pasarle la factura por lo que él había dicho que no iba a hacer. Capítulo 14, versículo 32 de Marcos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Era un círculo de confianza que él tenía. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Cada vez que mis ojos se posan en estas líneas, donde dice la palabra del Señor, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Aquí no estaba hablando el Mesías como Mesías. Aquí estaba el hombre común. Aquí estaba Jesús encarnando al hombre común, al hombre débil, al hombre incapaz, insuficiente. Y le está diciendo al Padre algo, que si él se lo dice al Padre como una decisión, el Padre toma la decisión de decirle: vamos a hacerlo de otra manera. Si fuese posible, pasa de mí esta copa. Pero también dice: mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Era una forma de decir: Padre, tú sabes que como ser humano que soy, esta carne de la que me he revestido hace que yo no sea capaz de soportar el dolor, el sufrimiento y la tortura que viene. Pero Señor, si tú quieres, puedes quitar de mí esto. Podemos sentarnos, Señor, Padre amado, resolverlo de otra manera. Es lo que mi carne está pidiendo como hombre. Pero yo sé que me enviaste a una misión que tengo que cumplir. Y entonces, no se haga como yo quiero. Lo que yo quiero es que se resuelva de otra manera, decía Jesús. Pero yo no estoy aquí por lo que quiero. Es por lo que tú quieres que se haga. Era el comienzo de aquella primera batalla. El Señor necesitaba a todos sus artilleros espirituales para lanzar hacia el cielo unidos una plegaria para obtener fuerzas y no desmayar en la tarea que se avecinaba. Señor, como hombre, confiaba que estos tres de su extrema confianza, a quienes había puesto más cerca de él, estarían intercediendo, clamando por fuerzas, clamando para que él pudiera mantenerse firme ante la situación. Lo lamentable de la situación es que los encontró durmiendo, mientras él ya había pasado una hora de sufrimiento y clamor.
pidiéndole al Padre como hombre que era Jesús en ese momento, que si había otra forma de resolver el asunto, se hiciera de esa manera. Pero sin embargo, él agregaba que estaba dispuesto a hacer la voluntad del que lo había enviado. 2 veces más se retiró el Señor a orar, y a su regreso los volvió a encontrar durmiendo. Razón por la que consideró que ya no era tiempo de seguirles pidiendo un respaldo, sino que ahora ellos tenían que conocerse a sí mismos y conocer cuánta razón había tenido el maestro en el cenáculo cuando les dijo que todos se iban a avergonzar de él esa noche. El verso 43 de la palabra del Señor en Marcos 14 nos dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dicho, o les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces, ellos le echaron mano y le prendieron. Era el momento en que la verdadera imagen de sus discípulos iba a quedar evidenciada por la situación. Ahora había que hacer algo, pensó Pedro, pues él había empeñado su palabra, le había dicho al maestro que si fuera necesario él daría su vida por él, y ahora iba a tener que cumplir su palabra. ¿Qué hizo Pedro? Lo vamos a ver después del próximo tema musical. Aquel momento era el momento cumbre en el cual los discípulos iban a darse cuenta por sí mismos que el Señor había tenido razón cuando les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Juan en su evangelio narra este detalle que ninguno de los otros evangelistas relata, refiriéndose a Pedro. Dice en Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ellos habían comprometido sus vidas y habían insistido diciéndole al Señor: nosotros no te negaremos. Nosotros no nos avergonzaremos de ti. Pedro había sido el que más intensamente había insistido en que si fuera preciso su vida iba a dar por él. Ahora él tenía que hacer algo, por lo menos para justificar su actitud y decir: lo hice. Y Pedro lo intentó, pero no encontró respuesta a su esfuerzo, sino que el Señor mismo tuvo que venir en su auxilio, quedando en el mayor de sus ridículos que jamás Pedro olvidaría. ¿Por qué lo hizo Pedro? Porque en un apresuramiento, en un arrebato humano, él confió en sí mismo. Y lo dije hace un momento y lo reitero: confiar en nosotros es lo peor que nos puede pasar. No importa cuánto tiempo llevamos en los caminos del Señor, no importa si somos o no somos predicadores, si tenemos o no tenemos un ministerio, si somos fieles o no lo somos, si tenemos alguna experiencia o no la tenemos. Ninguno de nosotros puede confiar en lo que es o en lo que sea, porque seguimos siendo débiles criaturas. Por eso en el Salmo 103, la palabra dice que el Señor se acuerda de que somos polvo. No somos más que eso, somos polvo. Job decía: gusano soy y no hombre. Porque esa es nuestra pobreza espiritual. Es cuando carecemos de recursos que nos damos cuenta lo poco que somos y, por qué no decirlo, lo poco que valemos. Simón, él había dicho: Señor, si es preciso mi vida daré por ti, y ahora estaba metido en una encrucijada, porque si él se quedaba callado, él iba a sentir que los demás le iban a decir: ¿y Pedro? ¿Y lo que dijiste? ¿Y dónde quedó eso?
Entonces él tenía que hacerlo a costa de su propia vida. E intentó matar uno porque el golpe de la espada no fue a la oreja, él le apuntó al cuello. Pero en un movimiento que hizo este hombre, esquivó el espadazo y le hirió solamente su oreja. El Señor lo llamó y le dice, mete tu espada, guárdala en su vaina. Yo tengo que beber una copa que el Padre me ha dado, y tú estás diciendo que yo no la beba. Entonces, Pedro es el hombre que en aquel momento está mostrando o está representando la actitud de todos los discípulos. Pero ¿qué dice? ¿Qué pasó con los demás discípulos? ¿Qué dice la Biblia? Marcos lo dice en una corta y lacónica frase. Marcos 14:50. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Esto representó más acumulación de dolor al alma de Jesús, que sentía ya el látigo sobre sus espaldas. Al decir todos los discípulos, esto incluyó a Pedro, que a partir del incidente del corte de la oreja a Malco, ya no siguió con la idea de ser un defensor de Jesús. Allí Pedro se dio cuenta que él no era nadie. Allí Pedro se dio cuenta que él solo era fuerte cuando estaba al lado del Maestro. Entonces, como en toda decadencia, los síntomas no son demasiado notorios para determinar una caída, mas en Pedro se comenzó a notar bien pronto su alejamiento del Maestro y el poco valor que le dio a su palabra empeñada con Jesús. Déjeme decir que cuando le hemos dicho al Señor que lo vamos a seguir, estamos empeñando nuestra palabra con Él. Cuando le decimos, voy a estar en los cultos, estamos empeñando nuestra palabra. Y cuando señalamos que Él es nuestro Señor y que a Él servimos, estamos diciendo que nuestra vida y nuestra palabra está empeñada con el Señor. Pero en Marcos 14:53, la palabra del Señor dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos y los escribas, la plantilla y la cúpula religiosa de aquel entonces. Comentario mío. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estuvo sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ya aquí encontramos a un Pedro que ya ha cambiado su posición con el Señor. Cuando el Señor fue tomado preso, lo fueron llevando a empujones hasta llegar al lugar donde habría de ser juzgado en el primer juicio, que fue el juicio religioso. Él iba para el patio del sumo sacerdote. Pero hay una frase en el versículo 54 que se resume en 6 palabras, en 7 palabras. Y Pedro le siguió de lejos. Era un seguidor, seguía creyendo en el Señor, seguía amándolo, pero ya no se sentía tan comprometido con Él. Hermano, amigo que me estás escuchando, tristemente esta es la situación de muchos creyentes hoy, que al igual que Pedro, están siguiendo al Señor de lejos, que no se comprometen muy a fondo, porque tienen miedo de pronto a padecer consecuencias de lo que les pueda acontecer si siguen muy de cerca al Señor. Pedro le siguió de lejos y entró con aquel grupo como un extranjero más, como una persona que nada tenía que ver con Jesús y que por el contrario pertenecía al grupo de los enemigos del Señor. Ya hay otra expresión que se refiere a Pedro, dice que estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Se sentó con los enemigos de Jesús, se puso al lado de una fogata con ellos, compartió con ellos el momento,
porque necesitaba calentarse un poco en su hoguera. Es triste decirlo, pero muchos creyentes hoy, carentes de compromiso con su fe, carentes de compromiso con el Señor, siguen al Señor de lejos al igual que Pedro, agregando sufrimiento al martirio de Jesús. La prueba final vino para el maestro, cuando desde el lugar donde lo tenían, observaba con mirada escrutadora cada uno de los movimientos de Pedro, sabiendo lo que iba a ocurrir en los próximos minutos. Donde el Señor estaba, él podía contemplar a Pedro, él sabía dónde estaba. Qué triste es para cualquiera de nosotros sentir que una persona que ha demostrado hacia nosotros lealtad, después nos traiciona y se pone de parte de aquellos que nos atacan y nos dañan. Allí estaba Pedro en esta situación, traicionando al maestro. Pero el Señor le había dicho a Pedro, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Ahora Pedro se sintió un poco más distendido, tenía un poco menos de temor, parece que nadie lo conocía, aunque estaba alerta a cualquier situación. Allí había mucha gente, él no iba a ser reconocido, creía por lo menos eso, como uno de los seguidores de Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? Escuchemos un tema musical más. Desde la posición privilegiada donde el Señor estaba, digo privilegiada por el aspecto que podía mirar mucho de lo que allí se daba, él pudo ver a Pedro. Aquello acrecentó su sufrimiento. Y Pedro también estaba allí atento a lo que pasaba, porque él tenía en su memoria lo que el Señor le había dicho. Estando allí pasó una criada que tuvo una leve sospecha acerca de quién era ese hombre que se portaba nerviosamente en medio de los demás que se calentaban en la fogata. Dice el verso 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Aquel canto era suficiente para que Pedro saliera de allí, pero lo detenía algo. Él seguía creyendo que eso era una casualidad. Así que siguió calentándose unido al grupo de los enemigos de Jesús. Qué triste situación. Después de ser parte del grupo de discípulos, ahora está con el grupo de enemigos de Jesús. Está compartiendo con ellos. Se metió otra vez con ellos creyendo que todo había terminado para él y que se iba a unir como un observador más a aquel dantesco espectáculo. ¿No nos ha ocurrido así muchas veces? Nos rodeamos de nuestra sociedad, nos envolvemos con nuestros amigos del mundo y olvidamos que nuestro compromiso principal es con aquel que murió en la cruz por todos nosotros, a nivel de grupo y por todos los hombres a nivel de la humanidad. Vivimos en medio de una sociedad que con sus actos, su conducta y su orgullo están agrediendo a diario la persona de Jesús. Pero nosotros seguimos silenciosos en medio de esa sociedad incrédula, porque posiblemente al calentarnos al calor de su fogata, nos estamos guareciendo de algunas necesidades que seguramente padeceríamos si estuviésemos más comprometidos con el Señor. Es cierto, y es una realidad que nosotros no podemos dejar de considerar, y es que entre más nos acerquemos al Señor, más nos va a odiar el hombre sin Cristo. Y al contar con el odio del hombre sin Cristo, vamos a carecer de muchas cosas que la sociedad secular y sin Cristo nos puede proveer. Entonces,
volvemos a la palabra y dice, y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Tarde se dio cuenta Pedro, al igual que aquellos que insultaban y condenaban a Jesús, que él también lo estaba haciendo sufrir con su traición. Y al recordarse de las palabras de Jesús, lloró. Lloró por todo lo que había pasado. Lloró al verse obligado, para no ser considerado un discípulo, al verse obligado a usar vulgaridades, a usar malas palabras, a volver al lenguaje antiguo que él tenía antes de conocer al Señor, para parecerse a aquellos que insultaban al Señor. Pero no fueron solamente las palabras de Jesús las que lo hicieron derramar esas lágrimas. Lucas, en su Evangelio, describe la razón del porqué de aquellas lágrimas. Dice en Lucas 22:61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró porque ahora entendió que había hecho sufrir al Señor. Ahora entendió que su actitud lo había convertido en un traidor. Que su actitud lo había llevado a tener comunión con los enemigos del Maestro y a parecerse a ellos. Pero él cayó en cuenta de esas cosas cuando la mirada del Señor se posó sobre él y lo hizo llorar. Aquella dulce mirada, que no era una mirada de reproche. En esa mirada no había ninguna reprensión. Era una mirada en la que el Señor le decía a Pedro, te entiendo y te perdono. Tuviste buena voluntad, pero no contabas con esto. No contabas con que eres un hombre débil. No contabas que eres una persona que tendrá que seguir dependiendo de mí para seguirte sosteniendo. Querido oyente, hoy al igual que Pedro tú puedes estar dando la espalda al Señor por diferentes circunstancias. Pero su mirada amorosa te sigue a todas partes recordándote que Él murió por ti. Y sin importar qué clase de religión tienes, si eres católico romano, si eres mormón evangélico, creyente de cualquier denominación cristiana, Él te observa y con amor espera que tú reconozcas que sin Él no eres nada y te vuelvas a Él de corazón. Aprovecha estos días para meditar más en el Señor y dejar que Él reine en tu corazón. Dios te bendiga. Te espero mañana a las 11 de la noche, en este mismo lugar, Radio Redentor Online. Nos despedimos con un tema musical.